En unos días más arranca el invierno en el hemisferio norte y con ello el momento más crítico de la actual crisis europea y de la total escasez de gas natural y de petróleo y bueno, al final la posibilidad de que se disparen los precios energéticos hasta niveles insospechados y lo peor es que haya una tremenda escasez y desabasto de electricidad. Por lo pronto en el Reino Unido ya se han empezado a registrar muy altos precios de la energía eléctrica, ¿no? De hasta 500 o 600%, ¿no? En un momento, por cierto, que en este país se han empezado a disparar las huelgas en todo el Reino Unido, empezando por trabajadores ferrocarrileros, enfermeras, maestros, transportistas, etcétera, etcétera. O sea, realmente el Reino Unido va a entrar en un momento muy, muy complicado. Y en las Alemanias, sin embargo, donde estas cosas van a estar peor, porque también en invierno es que se va a ver el gran problema, el clímax de esta gigantesca crisis energética, entendido que Alemania es la gran superpotencia europea y este motor económico está a punto de detenerse de manera brusca. En ese sentido, Olaf Scholz ya empieza a hablar sobre la posibilidad de reanudar relaciones comerciales con Rusia, que vuelvan a ser de nuevo socios los alemanes con los rusos. Y esto es importante y relevante porque hasta hace poco, o relativamente poco, los alemanes no querían saber absolutamente nada de Rusia. Los alemanes llegaron al extremo incluso de prohibir la bandera rusa, prohibir la letra V y Z que utilizaba el ejército ruso en la operación militar. Y la verdad es que también buscar ya hasta nuevo tipo de sociedades energéticas y lejos de Rusia, pero ya se dieron cuenta que esto no van a poder sostenerlo en el largo plazo, porque sencillamente es gracias en gran medida al gas ruso, que es muy barato, que los alemanes son competitivos. Y aunque encuentren gas en otros lados, en Estados Unidos o en Qatar, lo cierto es que por el hecho de transportarlo por barcos se le hace muy, pero muy caro y va a ser imposible que otra vez regrese Alemania a ser tan competitivo como lo era antes de este conflicto. Entonces es interesante que Scholz ya empecé a hablar sobre reanudar de nuevo las relaciones con Rusia y ya finalizando el conflicto de Ucrania y que como vemos ya les urge a todos los europeos que esto termine. Bueno, esto y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, se encuentra muy preocupado por este invierno que ya está empezando a asolar a este país, sobre todo debido a la contingencia que van a vivir en un par de días o semanas. El frío se acerca y Alemania se está quedando sin gas. El canciller considera que Rusia necesita la oportunidad de que en otros tiempos sea posible reanudar la coordinación económica con su país, una vez que finalice este conflicto en Ucrania. Olaf hace estas declaraciones ante un comité de relaciones económicas de Europa Oriental en Berlín. El líder alemán obviamente quiere que Rusia los vuelva a voltear a ver, que les vuelva a vender gas, que les vuelva a vender petróleo. El líder alemán también agregó que en la situación actual es imposible una mejora de las relaciones, sobre todo porque aseguró que actualmente estas mismas relaciones se están recortando cada día más, por lo que Alemania y otros países europeos están pensando en endurecer todavía más las sanciones en contra de Rusia si no se alinea a sus caprichos prácticamente. Sin embargo, después del conflicto, Rusia seguirá siendo la potencia más grande de Europa, independientemente de lo que diga los países, en este caso Alemania, España, Francia, lo que diga el propio Estados Unidos. Rusia ha demostrado que es el gigante que es enfrente de no solo la Unión Europea, sino también de Estados Unidos. Intentaron socavar su economía, intentaron dejarlo como el villano de esta película que está creando Estados Unidos. Pero de forma muy contundente, Rusia lo volteó. Demostró que él está ayudando o que ellos están ayudando a ciudadanos que pedían a gritos ayuda no hace un par de semanas, no hace un par de meses cuando inició el conflicto militar, no, desde hace muchos años, pero nadie los volteaba a ver, porque no les convenía, porque no les interesaba, pero
Una vez que Rusia hizo su movimiento, todos voltean a ver estas zonas del Donbass, Lugansk, a sus ciudadanos y dicen, no, ellos son felices en Ucrania. Claro, ellos no son felices en Ucrania siendo masacrados, quitándoles sus derechos, haciendo que ni siquiera puedan hablar su idioma de origen, que es el ruso, debido a que sus nuevos líderes, tras el golpe de Estado, pues obviamente son completamente antirrusos. Pero Alemania al inicio consideraba que esta guerra no duraría tanto, sobre todo cuando ellos, junto con el resto de la Unión Europea y Estados Unidos, empezaron a sancionar a Rusia. Se dieron cuenta de forma muy tarde que estas sanciones lo único que hicieron fue afectar la economía de los miembros de la Unión y nunca llegar a dañar a Rusia. Y ahora Olaf Scholz sale con esta nueva frase, con esta nueva cara de que ellos sí podrán tener alguna relación con Rusia en el momento en el que acabe la guerra, que es fundamental para Alemania que se preparen para que cuando se termine esta guerra de Rusia, pues puedan llegar a nuevos acuerdos con este país. Además, Scholz abordó el tema del nuevo orden mundial, un nuevo orden a futuro, no ahora exactamente, recalcando que el mundo del siglo XXI no volverá a desintegrarse en pocos centros de poder, ni mucho menos en dos, que es lo que estamos viendo ahora. Rusia por un lado junto a China y por el otro lo que es Estados Unidos y la Unión Europea y Canadá. Pero vemos la potencia que tiene cada una de las partes y cómo están arrasando a la otra en el caso de China, Rusia y sus aliados, y la Unión Europea que se está quedando pues prácticamente sin dinero. Así es como Olaf Scholz pone a Alemania enfrente y dice que debe cooperar con nuevos países que son socios potenciales para Berlín y de tal medio diversificar sus contactos, sobre todo haciendo alusión a que va a dejar de comprar o depender tanto de lo que es el petróleo, el gas, los hidrocarburos rusos, para que no vuelva a ocurrir lo mismo que ahora. Como no estaban preparados, no tenían diversificada tanta su economía con el tema del petróleo y los hidrocarburos, debido a que finalmente Rusia se los vendía muy barato porque eran relativamente aliados o por lo menos tenían muy buenos acuerdos. Estos países tuvieron que correr como locos para tratar de conseguir un poco de gas extra o de petróleo debido a todas las sanciones. Y el más afectado obviamente fue Alemania, porque dependía en gran medida del gas y el petróleo ruso, y sobre todo porque es un país que era el transporte, era el puente entre Rusia a la Unión Europea. Alemania recibía mucho dinero por hacer ese pequeño acto, transportar el gas que compraban o el petróleo que compraban los demás países de la Unión Europea de Rusia a su territorio y a la Unión. Obviamente ganando millones, y esto es lo que ha perdido de sobremanera Alemania, por lo que su economía está muy dañada. Y es que en varias semanas anteriores, muchos políticos o gente de alto nivel de Alemania estaban impulsando a Olaf Scholz para que recuperara ciertas relaciones con Rusia, sobre todo cuando empezaron las manifestaciones de los ciudadanos que tenían sobre todo mucho temor de no poder sobrevivir al invierno. Ese era uno. La segunda era que no podían pagar sus recibos de energía. Obviamente registraban algunos cortes porque no es como en otros países donde no le pagas al de la luz, pero todavía continúas con el servicio mucho tiempo o entras a la famosa resistencia civil, pero no, allá sí tienes que pagar tu luz, tu consumo. Tu consumo exacto es lo que tienes que pagar. Y lamentablemente muchos alemanes no tenían dinero para hacerlo. O pagaban el recibo de luz o comían.
y obviamente empezaron las manifestaciones. A través de diversos políticos empezaron a hacerle los comentarios al primer ministro Olaf Scholz para que volviera como tal a hablar con Rusia, o por lo menos que se aliviaran algunas de las sanciones para que no afectaran tan de golpe la economía, sobre todo porque en ese entonces el invierno se acercaba, se veía lejano todavía, pero ya se presenciaba. Y ahora, cuando ya las temperaturas empiezan a bajar muy fuerte, las autoridades alemanas pues empiezan a hacer diversas acciones para que no los golpee tan fuerte. Y ahora han anunciado, o por lo menos le han pedido, rogado a los ciudadanos que ahorren más gas de lo que ya están haciendo actualmente, sobre todo porque se vienen todavía más bajas temperaturas. Seguirá haciendo frío durante los próximos días, por lo tanto es importante que no renunciemos a nuestros esfuerzos de ahorro y aguantemos todo el invierno. Esto es lo que dijo el presidente de la Agencia Federal de Redes, Klaus Müller, para todos los ciudadanos, ya que las temperaturas de menos 10 grados, pues obviamente hacen que el consumo de gas se dispare. Incluso entre las sugerencias, consejos para ahorrar es que todas las familias o los que viven en una sola casa por lo menos traten de ahorrar lo más posible y seleccionar qué habitaciones del hogar merecen tener calefacción, o que todos se unan a una sola habitación, o que simple y sencillamente uno sí tenga calefacción y el otro no. Entonces empieza este problema ya finalmente para los ciudadanos alemanes, en el que el frío ya está en la puerta de la casa, mientras que los políticos continúan con su pleito con Rusia. Pero existe ya este primer paso, por lo menos así decirlo, de parte de Alemania para intentar hacer las paces con Rusia, por lo menos en lo que dure el invierno, porque Alemania ya está diciendo prácticamente que no van a tener gas suficiente para aguantarlo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.